Ejercicios de pirámide recta. Observe la siguiente pirámide recta de base cuadrada. Cuando nos presentan un problema con la ilustración y las medidas por aparte, lo recomendable es primero colocar los datos en la figura para visualizar mejor los elementos con los que contamos. Eje que mide 18 y corresponde a la apotema de la pirámide. EF que mide 12 raíz cuadrada de 2 y corresponde a la altura de la pirámide. FG que mide 6 y corresponde a la apotema de la base. BG es congruente con GC. Eso lo que nos da seguridad de que FG efectivamente es apotema de la base. Ahora bien, como nos solicitan la medida del área total, debemos obtener la medida del área de la base y la medida del área lateral para luego sumarlas. Podemos iniciar calculando cualquiera de las dos. En este caso, empezaremos con la medida del área de la base. Para una pirámide recta de base cuadrada, el área es igual al lado de la base al cuadrado. Como podemos ver, necesitamos la medida del lado y no la tenemos, pero como nos brindan la medida del apotema de la base, podemos calcularla. Es decir, la medida del apotema de la base de una pirámide cuadrangular es igual a la medida del lado de la base dividida entre 2. Para despejar la medida del lado de la base, pasamos el 2 que está dividiendo a multiplicar a la medida del apotema de la base. Que en realidad resulta muy lógico, ya que si la medida de la apotema de la base de una pirámide cuadrangular es la mitad de la medida del lado de la base, pues la medida del lado de la base será el doble de la medida de la apotema de la base. En nuestro caso, entonces tenemos, así que ya podemos aplicar la fórmula para calcular la medida del área de la base. Prosigamos con el cálculo de la medida del área lateral. Para una pirámide recta de base cuadrada, se aplica la fórmula área igual 4 veces la medida del lado de la base por la apotema de la pirámide entre 2. Y como tenemos todas las medidas de la fórmula, solo debemos sustituir. Por último, sumamos la medida del área de la base y la medida del área lateral para obtener el área total, que es lo solicitado. Área igual 144 más 432 y marcamos la opción correcta. El siguiente problema: ¿cuál es aproximadamente la medida de la apotema de una pirámide recta de altura 7 si su base es un triángulo equilátero de lado 6? En este caso, en el problema no se nos presenta la figura, por lo que es necesario hacer algún boceto. Trazamos un triángulo equilátero como base, con una altura en la pirámide de 7 y su lado de la base de 6. Con el dibujo podemos tener la idea de lo que necesitamos y lo que se nos brinda para calcularlo. Como vemos, se puede formar un triángulo rectángulo en el interior de la pirámide. Con este trabajaremos. Lo trazamos utilizando la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Como nos solicitan la medida de la apotema de la pirámide y resulta ser la hipotenusa del triángulo, podemos emplear el teorema de Pitágoras.
Para esto es necesario tener la medida de los catetos. Analicemos el triángulo rectángulo. Tenemos la apotema de la pirámide como valor desconocido, la altura de la pirámide, que va a ser de medida 7, y la apotema de la base, que aún no conocimos. Quizás no tengamos la medida de la apotema de la base, pero sí podemos obtenerla utilizando la fórmula apotema de la base es igual al lado de la base entre 6 por raíz cuadrada de 3. Así, trabajaremos con un triángulo rectángulo formado por los catetos de medida 7 y raíz cuadrada de 3. Solo nos queda realizar el cálculo con el teorema de Pitágoras. Y marcamos la opción correcta.